Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy tenemos un programa especial, con una persona muy especial y un tema también especial. Mi invitado de hoy es alguien que ha cambiado el mundo. Así es. Afirmar esto siempre despierta sospechas porque parece una exageración, pero en este caso no es cierto. Mi invitado de hoy le salvó la vida a decenas de millones de personas y creó nuevas condiciones para la vida de otros decenas de millones. Su nombre es Anthony Fauci. Es uno de los científicos que más impacto ha tenido en el mundo en los últimos tiempos. Desde hace 34 años, el Dr. Fauci es el jefe, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Detrás de este burocrático título hay una realidad muy concreta y muy humana. Fauci lideró las investigaciones que condujeron al tratamiento que evita que el SIDA sea una enfermedad mortal. En África y otros países como Vietnam, Guyana y Haití, 13 millones de personas sobrevivieron gracias a sus esfuerzos. Pero Fauci no solo se ocupa de SIDA, sino que busca tratamientos para todo tipo de enfermedades infecciosas, del Zika al ébola y de la influencia al chikungunya. Es por eso que hoy le vamos a dedicar todo el programa a hablar con él, preguntarle al doctor Fauci sobre su impresionante carrera, sobre el futuro y presente de enfermedades que nos amenazan a todos. Es nuestro mundo interconectado, globalizado, más susceptible de estas epidemias que se mueven a tanta velocidad por todos los países. ¿Estamos preparados para combatir pandemias globales? ¿Por qué no es más frecuente el terrorismo usando armas biológicas? ¿A qué infección le debe usted tener más miedo? A continuación, discutimos estas y otras importantes preguntas con Anthony Fauci, el médico que cambió el mundo. Mire. ¿Cómo se convirtió usted en la persona que es hoy en día? Pues cuando comencé mi carrera no imaginaba que terminaría donde estoy hoy. Yo soy un médico, entrenado en medicina clínica, pero tuve la oportunidad de hacer una pasantía en el Instituto Nacional de Salud, estudiando enfermedades infecciosas e inmunología, y ahí me di cuenta que me gustaba la investigación y que era muy bueno para eso. Luego, en 1981, ocurrió algo que me impactó mucho. Se dieron los primeros casos de lo que resultó ser el SIDA. En ese entonces, era un pequeño grupo de pacientes en California y Nueva York. Pero yo sentí que iba a ser algo muy grande y que iba a explotar, y decidí dedicarme únicamente a estudiar esta enfermedad inusual. En 1984, aunque era muy joven, me ofrecieron el puesto de director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas dentro del Instituto Nacional de Salud. Sabía que desde allí podría tener un impacto global en las políticas para combatir enfermedades infecciosas. Y en los 33 años y medio que llevo ahí, he estado involucrado en casi todos los brotes que han surgido en Estados Unidos y el mundo, desde los ataques terroristas con Anthrax al ébola o la influenza, el Zika y la chikungunya. Comparta con nosotros sus memorias de esos momentos en los cuales le comenzaron a llegar estos extraños enfermos con una enfermedad desconocida que nadie ni siquiera entendía de dónde venía y qué era. Cuéntenos qué le pasó por la cabeza, cuéntenos alguna experiencia importante en ese momento. En junio de 1981, un reporte del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, en inglés CDC, mostraba una situación inusual de 5 hombres homosexuales de Los Ángeles, sin historial de enfermedades, que tenían un tipo de neumonía que solo se ve en personas con sistemas inmunológicos realmente débiles. Yo no tenía ni idea de lo que era. Pensé que era una anomalía. Un mes después, otro informe del CDC reportaba 26 casos de hombres homosexuales en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, quienes además de esta extraña neumonía tenían un raro cáncer llamado Kaposis sarcoma y otras infecciones. En ese momento sentí escalofríos. La enfermedad no tenía nombre y no sabíamos qué la causaba. Fue uno de los grandes misterios de la historia de la medicina. Pero poco a poco fuimos descifrando este misterio.
En 1984 supimos que era causado por el virus del VIH y luego notamos que no afectaba solo a hombres gay y que era una enfermedad global. En África, el 50% de los casos eran en mujeres. Yo me involucré cuando habían unos 50 o 100 casos. Hoy hay más de 76 millones de casos de VIH. Today, there have been over 76 million cases of HIV. ¿Cuánta gente ha muerto de SIDA? Entre 36 y 37 millones de personas. ¿Y cuánta gente se ha salvado gracias al tratamiento que usted contribuyó a desarrollar? When I first started seeing patients, Cuando empecé a ver pacientes con SIDA, el promedio de vida era de 1 año una vez contraían la enfermedad. Hoy en día, si una persona contrae el virus del VIH y se le da el tratamiento adecuado, esa persona puede vivir con certeza 50 años más. ¡50! that they would likely live an additional 50 years, 50, which is Ese es uno de los avances más importantes en la historia de la medicina. if you look at Pero nos tomó tiempo desarrollar un tratamiento. Los primeros casos de SIDA se dieron en 1981 y no fue sino hasta 1986 que hallamos el primer medicamento que controlaba relativamente el virus. Se llamaba AZT e inicialmente había sido desarrollado para tratar el cáncer. Luego nos dimos cuenta que un medicamento no sería suficiente y fue en 1996 que desarrollamos la primera combinación de 3 fármacos que podían controlar el virus. Cuando ya habíamos desarrollado un tratamiento viable para el VIH, el entonces presidente George W. Bush me pidió que fuera a África para iniciar un programa masivo de prevención, tratamiento y cuidado de personas con el virus. El programa se llamó Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA, en inglés PEPFAR, que ha salvado a casi 13 millones de personas en 15 años. De todas las cosas que he hecho, este proyecto es sin duda el que más valoro. program for President Bush is the thing that I cherish the most. Usted no solo se involucró en la investigación científica para buscar un tratamiento para el SIDA, usted también participó en la política. Y en ese sentido es reconocido por haberse involucrado con la comunidad de hombres homosexuales, que en ese momento eran las principales víctimas del SIDA. Y tuvo que enfrentar momentos muy difíciles donde había actitudes homofóbicas, donde se creía que era simplemente la penalidad por la homosexualidad y usted sabía que eso no era así. Comparta con nosotros algunos momentos de eso. We were not engaging the community in No había comunicación con la comunidad homosexual sobre cómo hacíamos nuestros ensayos clínicos y la ciencia detrás de ellos. La comunidad gay quería ser parte del diálogo, pero nadie les prestaba atención y reaccionaron atacando a los científicos y a los reguladores. Esto hizo que la comunidad científica se sintiera intimidada por la comunidad gay. Lo que yo hice, y creo que fue uno de los mayores aciertos de mi carrera, fue comenzar a escucharlos. Y lo que decían era completamente lógico. Ellos veían cómo el SIDA estaba afectando a su comunidad y querían influir en cómo se diseñaban los ensayos de los medicamentos y presionar para que se invirtieran más recursos en investigación. how to do the research. Y mientras tanto, una epidemia que se creía que era muy localizada en ciudades como San Francisco, Nueva York, Los Ángeles, se globalizó y empezó a aparecer el SIDA en América Latina, en África, en Asia. Era una pandemia global. It is one of the most important global pandemics in the history of Es una de las pandemias globales más importantes de la historia. historically. Entre las principales pandemias que han afectado a la humanidad están la peste bubónica en el siglo XIV, la viruela, el sarampión, el polio y el VIH-Sida. Todas se extendieron rápidamente y fueron realmente mortales. Eso es lo fundamental, la cantidad de gente que mataron. That's critical. It kills people. ¿Cuál será la próxima pandemia global? ¿Cuál es una enfermedad que, en su opinión, puede llegar a transformarse en una pandemia? Well, I'm concerned that influenza Me preocupa una posible pandemia de influenza como la llamada gripe española que ocurrió en 1918. Esa pandemia mató entre 50 y 100 millones de personas. Si algo así ocurriera ahora, con el aumento que ha habido en la población mundial, sería una catástrofe. En aquel entonces, la capacidad del virus de atacar el pulmón y otros órganos lo hacía altamente letal.
y al ser un virus completamente nuevo, no había antecedentes para combatirlo. Hoy, sin embargo, casi todos hemos estado expuestos a alguna cepa de la influenza, y eso dificulta que se desate una pandemia. Pero cuando emerja un nuevo tipo de influenza, de la que no hay antecedentes, puede ocurrir una catástrofe como la de 1918. Las pandemias que usted estudia científicamente también son motivo de mucho interés por parte de Hollywood. Hay una cantidad de películas que muestran las pandemias. Cuéntenos, ¿cuál es la diferencia entre las pandemias que vemos en el cine y las que usted ha visto en la realidad? Si vemos la película Contagio, que trata sobre el brote de un virus, que es una combinación del virus del Nipah con influenza, notas que es muy exagerado. Siempre nos preocupa el tamaño de una pandemia, pero en las películas pareciera que el mundo entero se va a acabar. Eso no va a ocurrir. La mejor manera de describir estas películas es exageración desmedida. Hace unos pocos años todos estábamos muy preocupados por el Zika. Ahora parece haber desaparecido, al menos desapareció de las noticias, de los titulares. ¿Qué pasó? Cuando hay una explosión como la del Zika, que afecta a gran parte de la población, el virus no se expande tan rápidamente porque mucha gente ya fue infectada y se genera una especie de inmunidad. Entonces el Zika bajó de su incidencia, pero no debemos olvidarlo porque, al igual que el dengue o la chikungunya, puede reaparecer. Estamos desarrollando una vacuna para el Zika e imagino que en los próximos 2 años estará disponible para el público. Otra infección que ha llamado la atención y que preocupa a los investigadores es el ébola. Háblenos de eso. El ébola es una enfermedad muy temida por diversas razones. Una de ellas es lo letal que puede ser. Bajo ciertas circunstancias, entre 70 y 90% de quienes se contagian mueren. El ébola se descubrió en 1976. Entre ese año y el 2014 hubo 24 brotes. Lo que pasó en 2014 fue lo que yo llamo una tormenta perfecta. El primer caso de ébola se dio en Guinea y debido a la falta de control en las fronteras y su pobre sistema de salud, la enfermedad no se contuvo en zonas rurales, sino que llegó a las ciudades. Allí hubo una explosión masiva de ébola. Además, no se sabía cómo cuidar a los pacientes y tanto sus familiares como los médicos y enfermeras estaban en riesgo, porque sin la protección necesaria se puede contagiar. ¿A usted qué le preocupa más? ¿Una pandemia de Zika o una de ébola? Me preocupan ambas, pero son enfermedades completamente distintas. El ébola generó mucho temor en Estados Unidos por el contagio de 2 enfermeras en Texas. Confirma el primer caso de ébola dentro de los Estados Unidos. Autoridades confirman que un paciente ingresado en un hospital de Dallas está contagiado con el virus del ébola. La enfermera Nina Pham, que contrajo el ébola en Dallas, fue declarada libre de la enfermedad y abandonó el hospital esta mañana. Pero si el paciente se trata tomando las precauciones adecuadas, es muy difícil que haya un brote de ébola porque es una enfermedad que se transmite por contagio cercano a través de los fluidos del cuerpo de alguien que está muy enfermo. El Zika, en cambio, se puede expandir más fácilmente porque hay mosquitos en todas partes. Ese es el problema. Usted también tuvo un rol preponderante y muy activo cuando hubo los ataques de Anthrax en Estados Unidos. Eso fue un acto de terrorismo biológico. Pero, ¿por qué no hemos visto más casos? ¿Por qué no han sido más frecuentes los casos en los cuales los terroristas utilizan agentes biológicos para causar terror? He dicho muchas veces que la peor forma de bioterrorismo es la naturaleza misma, porque la naturaleza tiene sus propias maneras de diseminar brotes de enfermedades. Los bioterroristas son personas malvadas que intentan propagar enfermedades, pero eso es muy difícil de lograr. El ataque de Anthrax, en octubre de 2001, asustó a todo Estados Unidos porque muchos pensaron que Al-Qaeda empezaría a perpetrar ataques biológicos. Pero ese ataque resultó ser muy ineficiente. 18 personas murieron de Anthrax. En ese periodo, 5 veces más personas murieron por influenza que de Anthrax. Pero ahora hay una nueva fuente de preocupación, que es la diseminación accidental
de cultivos, de virus, de amenazas biológicas que salen accidentalmente de un laboratorio e infectan a la humanidad. ¿A usted no le preocupa eso? Me preocupa, y esa es la razón por la cual en la comunidad científica hemos establecido estándares de responsabilidad. Nuestros científicos deben tener una muy buena razón para trabajar con agentes que podrían accidentalmente causar un problema. Deben estar muy bien entrenados y deben trabajar en un ambiente protegido. Hay muchos que creen que en el mundo hoy en día hay más alergias. ¿Pero eso es cierto estadísticamente o es simplemente una impresión anecdótica? Claramente, ahora hay más alergias y hay dos hipótesis para explicarlo. Una es la hipótesis higiénica, que argumenta que los avances en la sociedad han permitido que los niños ya no estén tan expuestos al polvo y la suciedad. Entonces, como su sistema inmune no se enfrentó mucho a las alergias, no se desarrolló más. Pero lo más probable es que el aumento de alergias tenga que ver con nuestro uso de antibióticos, que ha aumentado en los últimos 40 años porque antes no los teníamos. Con los antibióticos se modifican los microbios que tenemos en nuestro cuerpo y eso detiene la habilidad de responder inmunológicamente a las alergias. Entonces, según esta teoría, el uso de antibióticos nos hace susceptibles a las alergias. Usted es un científico, pero también ha estado en la vanguardia de la interacción con la sociedad para explicarles de qué se tratan los problemas, las enfermedades y sus curas. Uno de los temas más controversiales, que no debería ser controversial, es el de las vacunas. Hay gente que cree que las vacunas hacen daño. ¿Usted qué piensa? Well, first of all, the only way to counter that. La mejor manera de refutar que las vacunas hacen daño es presentando una y otra vez la evidencia que demuestra que esas preocupaciones no tienen fundamento. Por ejemplo, hay quienes no vacunan a los niños contra sarampión porque creen que puede causar autismo. Pero eso es completamente falso. En vez de atacar a quienes creen en eso, hay que resaltar que la persona en Inglaterra que comenzó con esta teoría resultó ser un fraude. Usted lidera una organización que cuenta con 17,000 personas, de los cuales muchos son algunos de los científicos más prominentes de la humanidad. Tiene un presupuesto de más de 4,000 millones de dólares. ¿Cuál es su principal preocupación? ¿A usted qué le quita el sueño? Bueno, la principal preocupación es que tengamos suficientes recursos para realmente aprovechar las oportunidades científicas que tenemos. Hoy existen nuevas maneras de resolver los misterios de las enfermedades, diagnósticos más eficientes y mejores tratamientos y mejor prevención. El presupuesto de mi instituto es de 4.900 millones de dólares, pero probablemente necesitaríamos alrededor del 10% más cada año. Dígame, ¿cuál es la cosa más importante que usted debería estar haciendo y que no está haciendo en su instituto debido a que no tiene dinero? No es que no lo estamos haciendo, sino que no estamos haciendo lo suficiente. Por ejemplo, hay ciertos desarrollos que no hemos podido alcanzar para llegar a una vacuna universal contra la influenza. Es decir, una que proteja contra todos los tipos de influenza, para no tener que estar detrás del virus cada año buscando las mutaciones. Se administran a los niños 1 o 2 inyecciones, como se hace con el sarampión cuando tienen 1 año y cuando tienen 4, y están protegidos por el resto de sus vidas. Mucha gente que nos está viendo puede sentirse muy entusiasmada por su carrera, por su trayectoria, por el impacto que usted ha tenido sobre la humanidad. Alguien que quisiera tener una carrera parecida a la suya, ¿qué debería hacer? ¿Cuál es su consejo? Bueno, en primer lugar diría que hay que prepararse y obtener el mejor entrenamiento posible. Lo que yo he hecho a lo largo de los años es intentar sacar lo mejor de las oportunidades imprevistas que se presentan en el camino. Y en segundo lugar, hay que enfocarse en lo que a uno realmente le apasiona, le interesa o le emociona. Esa es una fórmula para el éxito. Anthony Fauci podría ser llamado el doctor del mundo. Es quien está alerta acerca de las epidemias, de las pandemias, de las enfermedades que afectan a millones de personas y todos los días, junto con sus colegas, lucha para
enfrentarse a estas epidemias de una manera exitosa. Es alguien que, como he dicho, como dijimos antes, ha cambiado el mundo. Muchas gracias, Dr. Fauci. Thank you.